¿Cuál dirías que es la importancia de la donación de órganos? Qué pregunta, fundamental, ¿no? Los que nos dedicamos a esta especialidad que es el trasplante, tenemos que lidiar con pacientes que están atravesando una enfermedad que es la insuficiencia orgánica. ¿Qué significa eso? Significa de pacientes que han perdido la función de un órgano. En mi caso particular, tengo que tratar de dar solución a pacientes en las cuales sus riñones ya no funcionan. Y cuando el órgano de un paciente claudica y pierde su función, esa función tiene que ser reemplazada. Hay órganos que tienen tratamientos puentes o de sostén que le permiten seguir viviendo al paciente un poco más, y hay órganos que son vitales para la vida, con las cuales una vez que falla el paciente no puede seguir a menos que sea reemplazado, como por ejemplo el corazón, el hígado. En mi caso yo lidio con pacientes en los cuales sus riñones no funcionan y tienen una alternativa de tratamiento puente que les permite seguir viviendo, pero a expensas de estar conectados a una máquina que filtra su sangre, que es las máquinas de hemodiálisis. Sin la donación, el proceso del trasplante y el reemplazo de estos órganos que han fallado por órganos nuevos, ya sea de donantes vivos o fallecidos, es imposible. Si bien hay esfuerzos en desarrollos biotecnológicos y se está abriendo actualmente el capítulo del senotrasplante, estamos todavía muy lejos de poder dar respuesta a la demanda que tienen estos pacientes. Así que sin donación no hay trasplantes posibles. Se puede decir que es necesaria y obligatoria la donación para que pueda haber los trasplantes, ¿no? Totalmente necesaria. Sin órganos no podemos hacer el trasplante, y como lo aclaramos hace un rato, esos órganos pueden venir de donantes que son donantes fallecidos, como establece la ley, o de donantes vivos dentro de las regulaciones vigentes y para determinados órganos, que en el caso de renal es una alternativa. ¿En qué caso se puede donar órganos y en qué caso se puede recibir órganos? Bueno, primero y principal, para recibir un órgano, el paciente tiene que tener una insuficiencia orgánica, es decir, su riñón no funciona más, su hígado no funciona más, su corazón no funciona más, su pulmón no funciona más, necesita córneas nuevas, etc. Es decir, que tenemos que tener un paciente que tenga el diagnóstico de insuficiencia orgánica. En el caso del trasplante renal, es un paciente que tiene lo que se conoce como insuficiencia renal crónica estadio terminal o enfermedad renal crónica estadio terminal. Para poder trasplantarse, cualquier paciente se puede trasplantar siempre y cuando no esté cursando un proceso infeccioso agudo, ni tampoco un proceso neoplásico, es decir, una enfermedad maligna como ser un tumor o un cáncer, digamos. ¿Por qué? Porque a la hora de trasplantarse el paciente debe recibir medicación inmunosupresora para no rechazar el órgano, y esas medicaciones al disminuir las defensas del receptor del trasplante pueden empeorar una enfermedad oncológica preexistente o exacerbar una enfermedad infecciosa aguda. Sin entrar en detalle fino del numerito, es básicamente del criterio médico específico, de parámetros de laboratorio, etcétera, de cuándo se puede trasplantar o no. Básicamente uno hace un balance de riesgo entre el beneficio que le va a dar el trasplante y el riesgo de muerte asociado a este procedimiento. Entonces, si en la ecuación, digamos, el trasplantarse le va a dar más beneficios, le va a dar calidad de vida, le va a asegurar una sobrevida mayor a lo que su misma enfermedad evolucionando por su mismo lado, digamos, esa ecuación la balanza se inclina hacia dar mejores resultados, es donde se toma la decisión. Ahora vamos a la otra parte que me preguntabas, ¿quién puede donar? Los donantes son de dos tipos, o los donantes son fallecidos bajo el diagnóstico de muerte encefálica según establece la Ley Nacional de Trasplante, digamos, regulado por el INCUCAI, o son los donantes vivos. El donante fallecido con muerte encefálica es un paciente en el cual las funciones cerebrales han cesado de forma permanente e irreversible, y el resto de las funciones vitales que son autónomas están siendo mantenidas con un sostén vital en una unidad de terapia intensiva. Entonces, si se cumplen con los criterios que la ley establece según la ley de trasplante regulado por el INCUCAI, a la hora de hacer el diagnóstico de muerte encefálica, ese paciente se convierte en un potencial donante. Luego hay equipos especializados que son los equipos de procuración, en los cuales se encargan de detectar ese donante, de hacer la denuncia, de hacer la distribución a través de los distintos organismos de procuración de órganos,
y si sobrepasa determinados filtros médicos, digamos, en base a la función de órganos de ese donante y en base a que no haya procesos infecciosos o neoplásicos que se le pueda transmitir al potencial receptor, ese donante en muerte encefálica se acepta, se distribuyen los órganos y continúa el proceso. Para donante vivo, obviamente no todos los órganos pueden venir de donante vivo. Es ilógico pensar que alguien pueda donar su corazón. Pero sí alguien puede donar perfectamente un riñón, puede donar una parte del hígado, puede donar sangre y células hematopoyéticas para trasplante de médula ósea. Lo que más frecuentemente se hace en nuestro medio es el trasplante renal con donante vivo. Y para hacer un donante vivo, estamos hablando que nos enfrentamos primero a personas que tienen que cumplir los criterios que establece la ley del donante vivo, también enmarcadas en el marco de la Ley Nacional de Trasplante.